Hola y bienvenidas a mi primer vídeo un poquito más largo, y este es más largo porque voy a explicar cada paso que he hecho para conseguir este look, que si me seguís por Instagram pues ya lo habréis visto, y además habréis visto que lo he hecho con una paleta de W7 y más cositas, todas low cost. Así que vamos allá. Comienzo con el tono más clarito de la paleta para sellar el corrector que he utilizado como prebase y un pincel de pelillo bastante suelto para difuminarlo con facilidad. De todas maneras, os dejaré todo lo que he usado en la descripción. A continuación utilizo un pincel muy finito, en este caso uno de Sigma, y el tono más oscuro de la paleta. Y como veis, lo que hago es aplicar esta sombra, que por cierto cojo muy poquita, en lo que es la cuenca para ir haciendo la forma que quiero que me quede. Y como podéis ver, en lo que es la parte exterior, cojo como referencia mi ceja, es decir, donde termina la ceja es donde empiezo a aplicar esa sombra oscura y a darle esa curva hacia arriba para que haga el arco con el resto de la cuenca. Y una vez que ya tengo más o menos hecha esa línea, pues simplemente cojo un poquito más de sombra y ahora sí que sí, ya le doy un poquito más de intensidad, nada más. Una vez que tengo esta línea terminada, que va a ser como mi base para el resto del look, cojo este color que veis que ni es muy oscuro ni muy claro del centro de la paleta, y un pincel sigue siendo fino pero un pelín más gordito para aplicar este tono sobre el más oscuro y así difuminarlo hacia arriba. Vuelvo a coger muy poquito, simplemente para tener algo en el pincel que me sirva para difuminarlo hacia arriba, pero cojo muy poquito en esta primera vez de difuminar esta sombra hacia arriba. Y como veis, esto no tiene más que difuminar. La verdad que creo que esta es la parte en la que más tiempo he difuminado, pero bueno, que una vez que está hecho, pues está hecho. Y ahora sí, cojo un poquito más de sombra y vuelvo a repetir el paso simplemente para darle un poquitín más de intensidad y que se vea un poquito más el tono. Como veis, me está costando un poquitín más difuminarla, pero es precisamente por eso por lo que cojo siempre un poquito y luego voy añadiendo más, porque si no sí que serían todo como pegotes de sombras y me tiraría ahí difuminando horas y horas, yo creo. Así que esto parece que no, pero en 2 segundos esto ya quedará totalmente difuminado. Con el mismo pincel ahora cojo la sombra más clarita como al principio del vídeo y acabo de difuminar esta parte, es decir, esta última sombra con la que había aplicado originalmente en la parte de la ceja o en la parte superior del ojo. Y acabo ya con la parte de la cuenca, devolviendo un poquito de intensidad a esta línea oscura que había hecho hace un instante con la misma sombra y el mismo pincelito que había utilizado. Para lo que es cortar la cuenca, el corrector que he usado en este caso es este de Too Faced y un pincelito también de BH Cosmetics. Como os decía, os lo dejo todo en la descripción. Y para ver hasta dónde debería llegar el corrector, miro hacia arriba y así ya me queda marcado el límite de donde no debería pasar, pero tampoco quedar más por debajo el corrector. Y para dejar la línea limpia, cojo el pincelito que os decía de BH Cosmetics y voy trazando una línea que sea lo más parecido a un paralelo a la línea oscura que había hecho anteriormente con la sombra oscura. Como veis, lo aplico directamente con el aplicador del corrector al párpado, y es simplemente porque me he dado cuenta que ya no uso este corrector para el rostro ni para nada, así que cojo directamente el aplicador.
Y con esto ya voy terminando la cuenca. Para sellar el párpado y hacer ese contraste con la sombra más oscura de la cuenca, he optado por esta paletita de Technique y un pincelito, como no, de BH Cosmetics. La aplico a toquecitos hasta haber cubierto todo lo que había hecho antes con el corrector. Para el delineado vuelvo a coger la misma sombra oscura, pero esta vez con un pincelito también fino, pero además muy plano. Y al igual que arriba, cojo esta sombra que no es ni muy oscura ni muy clara del centro de la paletita y el mismo pincelito fino, pero un poco más gordito que el más fino del todo, para difuminar esta sombra tan oscura un poco hacia arriba. Ya ha llegado la hora del brillo. Lo que he hecho es coger este delineador de L'Oréal de brillo y seguir esa línea que había creado entre el corrector y la sombra oscura. Para que brille bien, le he dado 2 capas. Y para el delineado final he usado uno de mis favoritos, el delineador en gel de Deli Plus de Mercadona y un pincel muy finito. Y aplico un poco de máscara de pestañas y además un poco de ese iluminador de la paletita de Technique, tanto en el lagrimal como en el punto más alto debajo de la ceja para resaltarlo un poco más. Y como en casi todos mis looks, unas pestañas postizas y ya me quito la pegatina. Vuelvo a la sombra oscura con este pincel finito y plano para delinear la parte inferior del ojo. Como veis, también repito el mismo tono del centro de la paleta con el mismo pincel. Y termino esta parte inferior aplicando la sombra más clarita con este mismo pincel justo por debajo. Para darle un poco más de profundidad a la mirada he optado por este lápiz de ojos negro de Essence y una máscara de pestañas. Y ya está, así es como he hecho el look. Espero que te haya gustado y que te haya servido que este vídeo haya sido un poquito más largo y con las explicaciones. Si es así, me haría muchísima ilusión que me dejaras algún comentario y o me dieras un like a este vídeo y te suscribieras a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.